Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Yo sé que el título de este disco, de este vídeo, ya empiezo bien. Sé que a muchos no os va a gustar, precisamente porque hay mucha gente a la cual este proyecto, del cual voy a hablar entre muchas comillas, sí que es cierto que haya mucha gente que le ha llegado a gustar, pero no es mi caso. Lo he intentado escuchar el anterior disco de Black Braid, es el número uno, y la verdad es que no me convenció absolutamente nada, pero uno no se puede cerrar. Y escuché el segundo, lo he escuchado varias veces, pero es que no le encuentro nada. No es un mal disco, no es un mal proyecto, no hay que decirlo tampoco así, pero sí que me parece bastante normalito. Entonces, se me ocurrió, hablando con Danny T de los males del mundo y con la gente de la cofradía y demás, se me ocurrió el hacer unas recomendaciones, unas alternativas a Black Braid en cuanto a la temática en sí. Por lo tanto, de lo que vamos a hablar va a ser de black metal principalmente, mezclado con nativos norteamericanos, concretamente de Estados Unidos. También os digo, cuando Black Braid saque el siguiente, ojalá me calle la boca y sea un discazo. Nada desearía más que eso. Lo que hago es normalmente, aunque un grupo no me entre, siempre le doy una oportunidad para ver si el disco ha mejorado, si lo que es la experiencia para mí ha mejorado o si sigue de la misma forma o incluso peor. Esto es algo que yo creo que debería hacer incluso todo el mundo, pero bueno, ya sabemos que hay gente que le gusta criticar por criticar, sin escuchar los trabajos. Pero en fin, que soy un cansino, vamos al lío con esas alternativas y suscríbete por supuesto y ten la libreta a mano para apuntar los grupos que van a venirse, que son unos cuantos, ya sabéis que aquí siempre hacemos esto, así que nada, vamos al lío. Creo que cuando me puse a pensar en qué grupos deberían estar en esta lista, el nombre de Nechoswen fue de los primeros que se me vinieron a la cabeza y es totalmente inevitable. Mi primer acercamiento con este dúo formado allá por el año 2005 aproximadamente, vino a través del split maravilloso que tienen con Panopticon, pero cuando te pones a explorar su discografía llena de folk y black metal, acabas dándote cuenta de la calidad que tiene. Está claro que en su discografía pues hay un montón de cosas a tener en cuenta, pero fijaros que una de las que más me gustan es Heart of Akamon, y quien conozca la banda y el disco no va a sentirse sorprendido porque es un auténtico viaje en el tiempo. Cuando ya comienza The Serpent Tradition, uno ya observa esa identidad propia que se maneja aquí y estamos en el año 2015, que también merece mucho la pena decirlo. Es un disco donde te vas a encontrar un popurrí de matices que van desde el dark folk hasta el black metal melódico, pasando también por el progresivo y unos riffs que ponen los pelos de punta. Es decir, que lo que te vas a encontrar aquí es variedad en los riffs, originalidad, también mucha creatividad, incluso cosas que a lo mejor no te gustan y cosas que te convencen más, eso ya va a gustos de cada uno, pero sí que es cierto que no te va a dejar indiferente, por lo tanto, aunque sea, merece la pena echarle la escucha. Bueno, vamos con un poquito de historia, antes de nada, antes de ponernos a hablar de este proyecto, y vamos a hablar de Nube Roja. Nube Roja fue un jefe nativo americano que luchó contra la expansión de los colonos estadounidenses en batallas como la de Little Bighorn en 1876. Es un jefe al cual se le recuerda, sobre todo, pues, entre otras cosas, por su valentía y la lucha de los derechos de su pueblo, siendo uno de los nombres más conocidos en el campo de los líderes nativos. Pues bien, todo esto tiene su porqué, el por qué lo comento, porque Mapi Yaluta, la One Man Band de la que vamos a hablar, y perdón si lo he pronunciado mal,
toma su nombre de Nube Roja, dado que es el nombre en el idioma nativo. En fin, pasando al tema de la música, que es lo que os importará a muchos, se maneja en esta ocasión un aspecto que sí que es más crudo, más lo-fi, pero sin olvidar tampoco meter pinceladas en los 2 LP que tiene hasta la fecha. Insisto en que a lo mejor escuchar cualquiera de sus obras no es para todo el mundo por esa crudeza que tiene, porque es bastante crudo, y si no te gusta este tipo de black metal, más opciones habrá en la lista, pero como te guste, son deberes obligatorios. Si te gusta, ya te digo yo que esto no te va a dejar indiferente. Si te gusta siempre, como digo, lo crudo. Vamos a ir ahora con otra banda que yo creo que encaja aquí perfectamente y es otra de esas que tenía muy en mente. Vamos a hablar ahora, aunque he de confesaros antes de nada que no la tengo ampliamente estudiada, por lo que bueno, no puedo deciros que todo merezca la pena, o sí o no, o lo que sea. Lo que sí que puedo deciros es que Isatai es una one man band formada en 2021 por Little Wolf Galarza. El único disco que he escuchado es In Vain of the Ancestors, y aunque sea sobre todo en la parte más temática, Isatai tiene un estilo más agresivo, violento y a piñón, pero con una producción que yo creo que es apta para todo el mundo. Por lo tanto, ya sabéis, ahí os va la recomendación a los que os guste este tipo de black metal. Ya habéis visto, eso sí, en estas recomendaciones que he hecho, de momento, y las que van a seguir, que muchas de ellas pues no va por la línea de lo que va Black Braid, pero al fin y al cabo son alternativas, son cosas distintas precisamente por si ese sonido que maneja Black Braid no te termina de convencer, o si incluso te gusta Black Braid y quieres explorar otras temáticas totalmente, que al fin y al cabo pues bienvenido sea. Bueno, otras temáticas, más bien otros géneros dentro de la temática. Así que nada, vamos con el siguiente. En especial, cuando hablo de bandas que, para mi gusto personal por supuesto, son superiores a Black Braid, hablo específicamente de Witches Forest, porque es una banda que se me tiene que venir a la cabeza inevitablemente, cracks. Sí que os tengo que decir que esto es un proyecto nacido en Illinois, con apenas un año de vida y con Monwisp como el máximo exponente del proyecto. ¿Qué decir? A mí es que directamente Witches Forest me resulta una auténtica delicia de proyecto desde ese Beauty of Silence, que es su disco debut, donde aún no se determinaba tanto la vena indígena norteamericana y llevaba un rollo muy Judas Iscariot, para que os hagáis una idea. Hasta el under de Snow Covered Branches, que ahí sí que empezó un poquito más el rollo al que se la asocia, pero sí que es cierto que si os tengo que recomendar algo que esté dentro de estos patrones o de esta lista, algo que a mí realmente me llame mucho la atención, os tengo que recomendar ese Sitting on Stardust, que para mí es uno de los discos de este año, o al menos uno de los grandes candidatos incluso a ganar el disco del año de 2023, así os lo digo. Es una delicia cómo implementa instrumentos frescos para el estilo con tal de ambientar todo, las melodías épicas, el momento de reflexión. Todo me parece una barbaridad y es que es innegable que tiene una personalidad marcada, un alma y por supuesto no es una música plana. A mí también tengo que deciros que me gusta mucho, por ejemplo, y de hecho los conocí ahí, conocí este proyecto ahí más bien, es el split que tiene con Ersale, que es otra banda tremenda y que, como digo, pues con este split es con el que conocí el proyecto de Witches Forest, por lo cual, siendo el 19 de junio, podéis hacer cábalas del poco tiempo que tengo escuchando este proyecto y lo mucho que me ha convencido ya. De hecho, es la primera banda que se me vino a la cabeza a la hora de hacer estas alternativas, o sea que escuchadla.
caso de Zurg es uno de esos casos que actualmente cambiaron de nombre y ahora se hacen llamar Homeland, aunque sigan manteniendo los mismos temas, pero sí que es cierto que Homeland se enfoca también en sonidos un poco más thrashers y de momento solo tienen 2 singles, por lo que no hay mucho que contar. Por lo que yo creo que hablar de Zurg es mucho mejor, banda de Arizona y que sacó 2 demos en 2020 de un black metal muy primitivo tanto en sonido como en esencia. En cuanto os pongáis por ejemplo el Red Storm, que es la segunda demo que sacaron, lo vais a notar con unas guitarras que son muy chirriantes, pero una base rítmica a piñón en todo momento, por traslada hasta la voz en ese momento. Por lo tanto, lo que vais a encontrar aquí, aparte de esa temática que estamos manejando en este vídeo, es por supuesto un black metal muy primitivo y un black metal que va a recordarte sobre todo a bandas muy clásicas, incluso más bien de proto black metal. No nos vamos a ir muy lejos, de hecho nos vamos a quedar en el mismo sitio que con la anterior banda, así que nos vamos a ir hasta Arizona para hablaros de Morbidori, de los cuales no podemos hablar tampoco demasiado en cuanto a lo musical, porque solo hay una demo. Pero ahora bien, esa demo ya os digo que merece la pena porque si no, ni me molestaba en ponerla aquí, eso es obvio. Una muestra más de raw black metal lanzada en 2013 y que os puede resultar curiosa esa palabra que hay, Diné. Pues bien, la banda adopta el nombre estilo Diné Black Metal, o sea, es la única banda que yo creo que tiene este apelativo, ¿no? Y es que dicha palabra era utilizada por los navajos para referirse al pueblo navajo en sí. De hecho, dicha palabra significa el pueblo. Y fíjate que será por cosas que aparte de música estamos hasta aprendiendo cosas de historia. Fijaros lo que os digo, pero queda otro ejemplo más. Claro, cuando uno piensa precisamente en la temática que estamos abordando hoy, uno de los primeros nombres que se le tiene que venir a la cabeza es Pan Native American Front. ¿Qué voy a decir? Que aunque ha ido ganando muchos enteros, sobre todo con el directo en el canal Kiexep, o Kexp, como se diga, con una actuación que es maravillosa, por supuesto, como os digo, creo que no tiene todavía toda la relevancia que merece porque me parece colosal a todos los niveles. Tiene una discografía perfecta, pero bueno, así son las cosas. Pero como os decía, faltaban datos históricos que dar todavía y por supuesto vamos a aprender un poquito más de historia, porque si nos ponemos a hablar de su discografía, a mí se me hace inevitable no irme a Little Tortoise War del año 2021, donde se rinde homenaje a la mayor victoria militar indígena contra un ejército estadounidense. Todo esto dentro del marco de la batalla del Wabash, bajo el mando de Blue Jacket y claro, como no, de Little Turtle. El disco, por supuesto, es impresionante a todos los niveles, fue uno de nuestros discos de ese mismo año y por supuesto yo creo que es algo que merece mucho la pena reseñar. Sí que es cierto que hay que escuchar más este tipo de bandas porque yo creo que Pan American Native Front, por ejemplo, tiene incluso más calidad que Black Braid, pero esto, vuelvo a decir, es un terreno bastante personal, no hay que tomárselo tampoco a pecho, ¿no? Pero sí que es cierto que al menos aquí han dejado unas cuantas alternativas y por supuesto quiero que me dejes también la tuya en los comentarios. Sí que es cierto que nos hemos centrado sobre todo en nativos pues de Estados Unidos principalmente, pero sí que quiero hacer también otras cosas con otros pueblos que también creo que merece la pena. Por lo tanto, si este vídeo llega, pues pongamos por ejemplo 300 likes, vamos a hacer segunda parte. Así que reventad ahí el botón y nos vamos viendo. Estamos con toda la pereza. Suscríbete por aquí, que lo tienes ahí. Lo estoy dejando a huevo, más fácil imposible. Y aquí tienes más vídeos
que sé yo que te van a interesar porque te interesa el metal extremo, así que dale caña.